Hola a todos, mi nombre es Manuela, médica interna. El día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Kawasaki. Entonces vamos a empezar hablando de qué es esta enfermedad. Esta enfermedad es una vasculitis que afecta medianos y pequeños vasos, lo que nos dice que nos va a afectar el sistema cardiovascular, ¿cierto? Además de eso, es una patología que es febril, o sea, va a causar fiebre y va a afectar a los niños, a la niñez. La primera vez que fue esta enfermedad reportada fue en 1967 por el doctor Kawasaki, que fue el que le atribuyó el nombre a la enfermedad. Era de Japón y empezó a ver que muchos niños en Japón tenían un síndrome mucocutáneo linfático. Entonces lo llamó síndrome de Kawasaki, enfermedad de Kawasaki. Pero en ese tiempo no era como muy evidente las afecciones cardiovasculares que iba a tener el paciente. Entonces, para hablar de epidemiología, Japón nos reporta una incidencia de 240 en 100.000 niños menores de 4 años. Estados Unidos, 17 en 100.000 niños, también menores de 4 años. Caucásicos, 9 en 100.000. Y el 85% de esa población que va a ser afectada por esta patología va a ser niños menores de 5 años. El promedio más o menos va a ser de 2 años. Esta etiología, porque acá pongo este signo de pregunta, porque es desconocida en sí su etiología. Varios reportes y artículos nos hablan de que podría ser genética, que podría estar implicado el factor de crecimiento transformante. Ese factor lo que hace es que va a hacer que haya un mayor riesgo de aneurisma en los pacientes que contraigan esta enfermedad. O también pueden haber factores exógenos que van a exponer esta enfermedad en pacientes que ya estén dispuestos a esta. Pero en sí la etiología es de tipo desconocida. La presentación clínica. Esta patología, aunque uno pueda usar ayudas diagnósticas, va a ser 100% clínica, porque vamos a ver al paciente y el paciente va a tener estas características. Entonces, esto tiene unos criterios diagnósticos que no los dio o no los reportó la AHA, la American Heart Association, y además de eso también el CDC. Todos los criterios diagnósticos son: uno, que es el más importante, que lo debe tener, es fiebre mayor de 5 días, y otros 5 criterios. Entonces, que tenga también una inyección conjuntival bilateral, que no sea supurativa, que tenga una adenopatía cervical mayor a 1.5 centímetros, que tenga un exantema polimorfo, que tenga alteración en labios o mucosa oral y que tenga alteraciones en las extremidades. Acá van a poder ver la tabla. Bueno, entonces, como tiene estos criterios, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer siempre que tenga el síndrome febril. O sea, si no tiene la fiebre de mayor a 5 días, pues no podemos realizar estos criterios, porque es el criterio más importante. Y que cumpla 4 de los otros 5 criterios que tiene ahí. Entonces sería positivo pues para Kawasaki. O que tenga 4 criterios de estos y además de eso en una eco veamos que tenga un aneurisma coronario. Entonces ahí podríamos estar diciendo, sí, está cursando con una enfermedad de Kawasaki. O hay otra forma que es el Kawasaki incompleto. El Kawasaki incompleto es esos pacientes que tienen una secuencia clínica o una sintomatología que es inespecífica para lo que se ha hablado como criterios de Kawasaki, ¿cierto? Entonces va a tener mayor riesgo los pacientes que no vamos a poder como diagnosticar porque no vamos a ver esos criterios. Entonces va a ser más difícil y más riesgoso que debuten con un problema coronario. Entonces puede tener fiebre, que pues de pronto nos ayudaría a decir que está presentando un Kawasaki, pero hay muchas patologías que nos pueden dar fiebre. Nefritis, neumonía, artritis, miositis, uveitis. Y vemos que si hacemos
unos paraclínicos como reactantes de fase aguda, como el PCR y la BCG, pues pueden estar aumentados. Y algo que nos va a ayudar muchísimo es que si hacemos una eco y va a tener esas lesiones coronarias, vamos a decir sí, está cursando pues con una enfermedad de Kawasaki, solo que un Kawasaki incompleto o atípico. Tenemos que tener en cuenta que puede darse un diagnóstico diferencial. Ese diagnóstico diferencial se puede plantear con sarampión. Obviamente hay que valorar que estemos en un lugar donde pues haya una vacunación previa, donde pronto no haya tanta pobreza o acceso a la salud y pues esta persona no haya adquirido la vacunación completa, entonces podemos esperar que esté cursando con un sarampión pues por el exantema. También ver esas manchas de Koplik, pues que nos va a decir no es un Kawasaki sino un sarampión. La escarlatina, que se debe pues a la infección por el estreptococo del grupo B. También podemos ver ese síndrome de Stevens-Johnson por el cuadro cutáneo y síndrome de shock tóxico puede pues asociarse porque lo que hace es que puede dar ciertas manifestaciones neurológicas, hipotensión o pues fallo multiorgánico, pero vamos a ver en sí que este shock tóxico pues va a asociarse más o menos a heridas, a traumas y casi siempre está en pacientes mayores, no en niños, entonces, pero es importante hacer ese diagnóstico diferencial. También con enfermedades virales, con adenovirus, Epstein-Barr, con enterovirus, importante pues porque estos también nos causan fiebre y malestar en los niños. La evolución, entonces acá van a ver una tabla en la cual la evolución va a tener una fase aguda, la primera a la segunda semana o primera a mitad a 1,5 semana, subaguda de la segunda a la sexta semana más o menos y de convalecencia después de la sexta semana. Bueno, entonces pasando con el tratamiento se enfoca en la aspirina y en la gamaglobulina intravenosa. Entonces, se le va a dar a ese paciente aspirina de 80 a 100 miligramos kilo día en 3 o 4 dosis. Entonces, por ejemplo, que empecemos con 80 y que el paciente pese 10 kilos, entonces serían 800. Dividido 3 a 4 dosis, dividámoslo en 3 dosis, o sea, cada 8 horas. 266. Entonces tenemos que ver, el paciente se encuentra febril, todo ha mejorado, vamos a disminuirle esa dosis por 5 miligramos. Entonces, por ejemplo, seguimos con los 10 kilos. Entonces el paciente 5 multiplicado 10 sería 50, ¿cierto? Entonces le vamos a dar 50 miligramos al día por 6 a 8 semanas. Y obviamente tienen que estar esas plaquetas normales para disminuir esa dosis. Algunos artículos nos hablan de que podemos dar aspirina más dipiridamol para esos pacientes que vemos que ya tienen esa neurisma y pueda mejorarse. Entonces nos hablan que el dipiridamol lo podemos dar de 3 a 5 miligramos kilo día por 1 año, pues para que se resuelva ese aneurisma. Y la gamma globulina intravenosa, que la debemos dar, entonces 2 gramos kilo, eso es una dosis única, solo se da una vez y se pasa muy lento. Es muy eficaz en los primeros 10 días que el paciente debuta pues con la enfermedad. Hay algo que se llama un puntaje de Kobayashi. Acá van a poder ver la tabla. Nos habla de que si es efectivo haber estado dándole al paciente gamma globulina intravenosa. Tiene mucha controversia porque dice que es muy sensible, muy específico en pacientes japoneses, mientras que hicieron un estudio también con pacientes norteamericanos, no fue tan específico. Acciones adversas de esa gamma globulina, que puede llevar a una insuficiencia cardíaca, una meningitis aséptica y pues que puede aumentar el mayor la bulimia. Hablan también de que uno puede dar corticoides, que si el paciente no mejora, podemos dar metilprednisolona, pero está también como con mucha controversia. O sea, nos dicen no use corticoides en enfermedad de Kawasaki, pero han visto que mejora a los pacientes que a pesar de estar con aspirina, con gamma globulina, no tienen una mejoría en su sintomatología.
y el pronóstico. Entonces, el pronóstico es que si vamos a hacer un tratamiento oportuno, solo el 5% de sus pacientes va a tener aneurismas, mortalidad del 0.1%, muy baja. Las secuelas, si dejamos que, pues si no diagnosticamos bien, si no tratamos bien, las secuelas pues pueden ser un infarto agudo del miocardio. Y en la actualidad se ha estado hablando mucho sobre el Kawasaki, ahora la pandemia del COVID-19, porque en Nueva York empezaron a salir unos casos de unos pacientes, de unos niños que empezaron a debutar pues con un síndrome inflamatorio sistémico que podría ser causado por el COVID-19. Entonces, la ciudad de Nueva York, New York City, el 4 de mayo del 2020 de este año, hace una semana, mandó una alerta diciendo que había un síndrome inflamatorio sistémico que podía estar asociado al COVID. Hubo 15 casos que fueron diagnosticados como Kawasaki porque tenían toda su sintomatología y se les hizo PCR para SARS-CoV, de los cuales fueron positivos 4, negativos 10, indeterminado 1 que luego se negativizó. ¿Por qué Kawasaki ha estado debutando en esos pacientes que tienen COVID-19, pero también vemos que en otros que no tienen también COVID-19? Entonces, ¿por qué podría estar debutando esta enfermedad con esta patología actual, viral? Si ustedes saben y quieren dar sus opiniones, comenten aquí abajo. A todos los voy a estar leyendo. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido mucho el video y nos vemos en una próxima ocasión. Es